cómo conseguir unos hombros de titán, anchos y fuertes. Va a salir de este vídeo sabiendo realmente cómo lograr esos hombros súper fuertes que siempre has querido. Soy Alberto Arjona, entrenador online, llevo más de 20 años entrenando, más de 12 años, ayudando a que las personas consigan un cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético, sin ser esclavos del gimnasio actual, atleta, híbrido y graduado en ciencia del ejercicio. Dicho esto, te pongo en contexto para que sepas que no me estoy inventando nada, sino que realmente va a salir de este vídeo sabiendo lo que funciona, dividido en 4 puntos: recorridos medios, recorridos extremos, estabilización y táctica, que es el plan de acción. Esto que te suena a chino, te voy a explicar ahora mismo qué es lo que es. ¿Qué es lo que es? ¿No? Vale. Muy sencillo. Nos enfocamos en cuanto a movimientos del hombro. Estamos buscando un hombro fuerte, un hombro de titán. Perfecto. Tienes que pensar en esto como una base de una pirámide, ¿vale? Primero, la base tienes que construirla, que son los recorridos medios, que no solo van a ayudar al hombro, sino que van a ayudar a forjar todo el torso. Luego están los recorridos extremos, pero para pasar al escalón 2 necesitas el escalón 1. Y luego después está la parte de estabilización, que igual. La estabilización sí se puede empezar a meter un poquito antes, ¿vale? Pero la estabilización, entre comillas, extrema, para que realmente el hombro salga beneficiado a nivel de masa muscular, obviamente tiene que estar por encima de los recorridos extremos. Y luego después la parte de táctica es el plan de acción aterrizado de todo esto que te voy a comentar. Vale, lo primero, vamos con los recorridos del hombro. ¿A qué me refiero con recorridos del hombro? El hombro, piensa que tiene diferentes movimientos. Esto es una flexión y esto es una extensión. Normalmente cualquier movimiento que pase el hombro por delante del tronco es una flexión de hombro y cualquier movimiento que tira hacia atrás es una extensión. ¿Qué pasa? Que obviamente puedes tener una flexión de hombro en extensión, puedes tener una flexión de hombro en flexión, porque ya el hombro está flexionado, o puedes tener una extensión de hombro en extensión, cuando está el hombro en posición neutra, incluso un poquito extendido, extensión de hombro en extensión. Puedes tener una extensión de hombro en flexión o puedes tener una extensión de hombro en flexión extrema. Aquí hay diferentes movimientos, ya sabes que este recorrido obviamente de flexión tiene mucho más recorrido y de extensión previa flexión más recorrido, ¿vale? Pero que lo tenga en cuenta. Eso es muy importante. Si el hombro tiene más recorridos, pero sobre todo es flexión, extensión, y en cuanto a estabilización es abducción y aducción. Separar y acercar. Diferentes planos, ¿vale? Pero es lo mismo. Tiene mucho más recorridos, pero para que nos centremos en algo práctico, ¿vale? Y todo esto viene arrancado de la gimnasia. Dicho esto, vamos con los recorridos medios. ¿Cuáles son esos recorridos medios que tienes que hacer? Cuando tú buscas una flexión de hombro sin recorrido extremo, o sea, una flexión de hombro desde posición neutra, sería este recorrido, es un recorrido medio. O cuando tú buscas una extensión de hombro desde una flexión, este recorrido, ¿vale? Este recorrido es un recorrido medio. Este es un recorrido un poco más extremo, porque es la última parte del movimiento. Se está escuchando la obra de fondo, señores. Esto es lo que tenemos aquí, ¿vale? Tengo obra aquí al lado, así que si se escucha, disculpad las molestias, pero bueno, el contenido del vídeo es importante. Atento a mí, que lo que te digo es importante. Vale, dicho esto, explicado esta parte de los recorridos del hombro, vamos con el punto 1 de recorridos medios. Estos recorridos medios con respecto a la flexión de hombro, que son más los empujes, y la extensión de hombro son más las tracciones. Más enfocado a la extensión de hombro. Aquí en recorrido medio estaría este, ¿vale? Este gesto. Este gesto, ¿cómo lo hacemos? Con una flexión, con un press de banca. Aquí tenemos primer punto y primera base que tenemos que tener trabajado. El recorrido medio de extensión sería este. ¿Cómo lo tenemos? Con una dominada. Y con una dominada no solo tenemos el recorrido medio, sino que tenemos el recorrido completo. De aquí, mira mi hombro, hasta abajo. ¿Cómo podemos hacer un recorrido más parcial? Pues primero con un remo, que aquí sí tenemos el recorrido un poco más extremo. ¿Qué ocurre? Que no estamos dejando de lado parte del recorrido, igual que en la flexión no estamos dejando de lado esta parte del recorrido. No te preocupes, ahora te comentaré. Luego tenemos los recorridos. Dentro de los recorridos medios están los fondos, que es un híbrido, que el fondo estamos metiendo una flexión de hombro, ¿vale? Adelantar el hombro hacia adelante, previa extensión. Esto es mucho más intenso y este favorece mucho más toda la musculatura del hombro y toda la musculatura, incluso del pectoral, pero sobre todo en este caso que nos interesa, la del hombro, porque estamos en un recorrido extremo, ¿vale? Estamos en un recorrido final. Esto es prácticamente, por eso un fondo engloba la flexión, porque aquí requiere mucha más estabilización que aquí. Igual que una dominada engloba un remo, porque el remo solo hace este gesto, ¿vale? Y la dominada engloba todo este gesto. Obviamente a diferentes intensidades, pero que lo tengan en cuenta.
Vale, dicho esto, aquí tenemos los recorridos medios, que si te has quedado ahí un poco con clave, ya sabes que los recorridos medios se asemejan más a flexiones, a remo, a fondo, aunque el fondo está entre recorrido medio y recorrido extremo, no te lo voy a contar como extremo, ahora verás el porqué, pero es algo ahí un poco híbrido. Es como si hacemos un remo inverso, completamente boca abajo, o típico remo al cuello, ¿vale? Es un movimiento que es un recorrido también inverso que trabaja bastante musculatura del hombro. Y luego tenemos los recorridos extremos, ¿vale? Vamos a irnos ya directamente al punto de los recorridos extremos. Que sepa que esto es lo que aplico sobre los miembros del Tiny Lifting, que es mi asesoría 1 a 1, donde consigo que se pongan fuerte, marcado, atlético y estético sin ser esclavo del gimnasio. Dejando de trabajar músculo y empezando a trabajar movimientos, que es lo que realmente te pone fuerte. Por eso consiguen hombres de 28 o 45 años ponerse estéticos, marcados y atléticos, dedicando 2 o 4 días en semana a entrenar de 30 minutos a 1 hora. Si quieres más información, aquí tienes mi calendario, recibo una llamada y veo si esto realmente es para ti. Vamos con los recorridos extremos. Los recorridos extremos, que una vez que ya hemos hecho los recorridos medios, podemos irnos a ellos, que son los siguientes. En el caso de la flexión de hombros en la parte final. ¿A qué se asemeja esto? Press sobre la cabeza, a una flexión de pino, a esa parte que enfatiza más el hombro. ¿A qué se asemeja también ese recorrido extremo? A este gesto. Este gesto de extensión. Este gesto de extensión a que se pueda asemejar bastante a una progresión de front lever, de un ejercicio un poquito más intenso de extensión de hombro. Se asemeja también a un pájaro. Se asemeja también, para que un poco le ponga forma, no tienes que hacer este ejercicio, a un van pull apart, a una W en la que buscamos el recorrido extremo. Sí, obviamente, en una dominada llegamos a ese recorrido y en un remo llegamos a ese recorrido. Pero si buscamos con menos recorrido llegas a ese último punto, tenemos menos inercia y cuesta bastante más. El caso del remo es más sencillo porque no tenemos parte del cuerpo apoyado, ¿vale? Eso es importante comentarlo. Y en el caso de el press sobre la cabeza, por ejemplo, este gesto, aquí obviamente tenemos menos recorrido y cuanto menos recorrido tengamos, más nos va a costar. ¿Vale? Obviamente, si metemos una cargada y un press, ¿vale? Pegamos impulso o un snatch, tenemos algo de trabajo de impulsos cuando hacemos una cadena cinética. Estamos buscando hacerlo estático, ¿vale? Estamos buscando hacerlo en recorrido final, ese recorrido extremo. Esto te lo explico para que tengas un poco en cuenta lo que es este gesto con respecto a una extensión de hombro. Que esa extensión de hombro, aunque esté en el remo, que esté en la dominada, no es igual. A no ser que te diga que quiero solo la parte alta de la dominada. A no ser que te diga que quiero solo la parte alta del remo. Ahí en ese caso sí que estamos trabajando ese recorrido extremo que nos interesa para forjar la parte posterior del hombro, el recorrido extremo final para trabajar la parte más delantera del hombro, incluso la parte lateral, y para la parte lateral vamos a la parte de movimiento de estabilización, aducción, ¿vale? Ya sea en el ángulo que sea. Ok, estos gestos, aparte de la estabilidad al hombro, sí que realmente van a construir más la parte lateral y te va a dar estabilidad para que el hombro sea fuerte, porque si el hombro no es fuerte y hay una articulación súper inestable, si no es estable, no puedes, perdón, si no es fuerte, no, si no es estable no puedes ser fuerte, porque te va a lesionar, te va a hacer daño, no puedes realmente asimilar la carga que necesita para que realmente progrese. Un ejercicio de estabilización puede ser una elevación lateral, que sí, que no te digo que no. No te preocupes que todo esto en el punto 4 te voy a dar la táctica exacta para que realmente puedas aplicarlo. Pero estos son los 3 tipos de ejercicios. Una elevación lateral puede ser, hay ejercicios más interesantes, 100%. Otro ejercicio de estabilización puede ser trabajar en anillas. Cuando trabajas en anillas, este gesto lo estamos haciendo. La parte lateral se trabaja bastante. Un ejercicio de estabilización, por ejemplo, muy potente, cuando hacemos un fondo. En el fondo que hacemos este gesto de flexión en extensión, tiene que trabajar a la estabilización del hombro muchísimo, porque aquí el hombro está en una posición extrema. Entonces cuesta bastante estabilizarlo, muchísimo. Ahora estamos haciendo esa flexión, pero en posición extrema. Cuesta muchísimo, muchísimo estabilizarlo. Es igual que cuando hacemos una progresión a front lever o un ejercicio intenso de extensión más gimnástico, o cuando directamente hacemos una patada de tríceps. Una patada de tríceps, si te das cuenta, el hombro, aunque trabajemos los tríceps, estabiliza muchísimo porque es una posición extrema. En esa posición extrema, el hombro tiene que estabilizar. Por eso cuando hacemos ese press sobre la cabeza o cuando hacemos este gesto final de flexión para esa cadena más frontal, la parte lateral trabaja muchísimo porque en recorrido extremo el hombro tiene que estabilizar 100%, muchísimo, vale la redundancia. Me estoy repitiendo, pero es que para hacerte énfasis en lo importante que es esto para que el hombro sea fuerte. Así que esto con respecto a los ejercicios de estabilización. Vale, ahora, dicho esto, los 3 puntos, vamos a la táctica, que es realmente lo que te interesa. ¿Cómo aplicar todo esto? Ya sabes que tienes 3 ejercicios, te voy a hacer un resumen.
recorridos medios, recorrido extremo y estabilización. Recorridos medios, este gesto, recorrido extremo. Últimas partes, ¿vale? O movimientos que trabajan más últimas partes y estabilización, este gesto, o aquí. Se pueden trabajar con banda elástica, con mancuerna, con ejercicios específicos, con algún ejercicio un poquito más intenso, ¿vale? Pero para que lo tengan un poquito en cuenta, ¿vale? Que sepan la diferenciación. Vamos con la táctica. Aquí, con respecto a la táctica, ¿qué me centraría? Va a haber ejercicios que solo trabajan el hombro, microextendido, ¿ok? Y ejercicios que obviamente, ejercicios que no solo trabajan el hombro, que trabajen todo el torso, pero te dan esa base para que realmente tu hombro sea estable y pueda pasar a los siguientes, que son los específicos para el hombro. Pero si no tienes esa base, no te va a servir de nada porque no vas a poder meter intensidad en ello y si metes intensidad te va a hacer daño. ¿Vale? Es lo que te pasa cuando entrenas con máquinas. Y esto con máquinas te olvidas. Esto tiene que ser con el peso de tu cuerpo. 100%. ¿Quieres ver un hombro fuerte? Vete a ver un gimnasta. Ahora, gente que trabaja en máquinas naturales, hombros fuertes, cuesta, a no ser que tenga una genética buena. Dicho esto, y cualquier gimnasta, por más la genética que tenga, el hombro es potente. Vale, dicho esto, vamos con la táctica. Primero, vamos a empezar con esos recorridos medios. ¿Qué me centraría? Vamos a buscar hacer la dominada. ¿Vale? Directamente vamos a buscar esa dominada. Que no sea la dominada, empezamos con el remo. ¿Vale? Este es uno de los ejercicios que aplicaría. De los recorridos medios. Y un fondo. Te he comentado que el recorrido de extensión, aunque sea un recorrido medio, la flexión trabaja este recorrido, pero el fondo trabaja este. Por lo tanto, requiere mucha más estabilización. Y como lo estamos enfocando, que sí, que el pectoral lo mejora también, pero como encima lo estamos enfocando en el hombro, directamente aquí abogo por los fondos 100%. Esto en cuanto a recorridos medios, que es mucho más potente, no solo para el trabajo del pectoral, sino también para el trabajo del hombro, que unas flexiones. Por eso, una dominada engloba al remo, si mejora en dominada, mejora en remo, si mejora en fondos, mejora en flexiones, y en la parte contraria, o son variantes muy intensas, ya progresiones gimnásticas o ni de coña, ¿vale? Ok, dicho esto, vamos con los recorridos extremos. Aquí, ¿qué es lo que te recomiendo? Dos cositas. Primero, que nos enfoquemos en este gesto, ¿vale? En flexión de hombro, en flexión. ¿Cómo trabajamos este gesto? Tienes el peso sobre la cabeza, a una mano. Muy bien, yo me enfocaría en flexiones de pino. No te sale, no pasa nada. Flexiones en pica, que es una flexión, pero en vez de ser normal, una flexión con el culete un poquito más elevado para que el gesto no sea aquí, sino que sea ondulante, ¿vale? Para que empecemos ya a meter este gesto. Esto va a empezar a trabajar cada vez más esta parte del hombro hasta que llegue el punto, con las semanas, meses o años, que haya que hacer flexiones de pino. Pero vamos, ya, ahí ya no tienes hombro, ahí tienes cabeza, ¿vale? Te lo digo, yo flexiones de pino no me salen. De hecho, el hombro es mi punto más débil. Estoy empezando a darle caña ahora, que lo tenga en cuenta. Y siendo mi punto más débil, no puedo quejarme, ¿vale? Dicho esto. Vale, esto en cuanto a recorrido extremo. Luego la parte de extensión, aquí, recomendación. Tienes dos opciones. Directamente, aparte de incluir esas dominadas, meter algún remo en la parte final, haciendo pausa arriba, ¿vale? Que nos enfoquemos remo, pero buscando que en el punto más alto hagamos una pausa con el peso del cuerpo. Otra opción que tienes, si ya tiene un poquito más de nivel, extensión de hombros con brazos rectos, con una banda elástica, directamente busca hacer este gesto. Engancha una banda elástica, intenta que no sea hacia abajo, sino que el recorrido venga un poco en diagonal. Este gesto y aguantas aquí en este punto. No solo te va a dar fuerza en el hombro, te va a dar fuerza en el tríceps, etcétera, pero porque cae en cadena, porque el hombro es la principal fuerza, donde está la palanca. El resto de musculatura se activa, igual que cuando haces este gesto con el brazo recto, se activa el bíceps, pero porque tiene que proteger la articulación del codo. Pero realmente el estímulo está en el hombro. Otra opción que tienes con respecto a esto, directamente quedarte con una W o un band pull apart, que ya es bastante fuerte. ¿Vale? Esto en cuanto a recorridos extremos. 100% empezar a hacer algún tipo de flexión de hombro siempre y cuando ya te salgan los fondos, ¿vale? Ya te haga, aunque sea con el peso de tu cuerpo, pero que te haga entre 8 y 12 fondos. Mientras tanto, enfocarte en llegar a hacer dominada y en hacer fondos es suficiente. Cuando ya hagas los fondos, puedes empezar a incluir los recorridos extremos de flexión de pino y cuando ya hagas las dominadas, que suele costar más una tipo de dominada, puedes empezar a incluir algún ritmo con pausa arriba o alguna extensión de hombro con brazos rectos, ¿vale? Este gesto con banda elástica y desde el principio algún band pull apart puede empezar a incluir sin problema, ¿vale? Esto con respecto a los recorridos extremos. Ahora, con respecto a la parte de estabilización, ¿vale? Este gesto de abducción, etcétera, las típicas elevaciones laterales. ¿Qué te recomiendo aquí? La parte de estabilización, si estás haciendo los fondos y estás haciendo el press sobre la cabeza, o en este caso las flexiones en pica o las flexiones con el culete más elevado para hacer flexiones de pino, realmente la parte de estabilización la tenemos cubierta. Ahora bien, un punto extra, meter esto en anilla, es decir, hacer las flexiones
normales o flexiones de pino, progresión, ¿vale? Flexiones con la cadera elevada en anilla, hacer la dominada en anilla, hacer los fondos en anilla, porque esta estabilización que te va a dar la anilla, esto va a trabajar el hombro, el esto del lateral y todo el resto del hombro a un nivel mucho más superior. Otra opción que tenemos con respecto a esto, ampliar un poco la parte de bump pull bar, ¿vale? Esa parte que buscamos de bump pull bar, de extensión de hombros con brazos rectos, hacerlo con el brazo recto. Perdón, el AW, bump pull bar. Hoy estoy espeso. No el bump pull bar es la W es aquí, el bump pull bar es con los brazos rectos, ¿vale? Es como una bandera chica, con brazos rectos, abrir. Aquí estamos ampliando esa parte de estabilización. Directamente aquí lo tenemos. Si quieres hacerlo un poquito más intenso, con este gesto tienes. Aunque esta parte ya está haciendo fondo y el pre la tenemos cubierta, pero para hacerlo un poquito más intensa, aquí tienes las diferentes opciones. Otra opción, que esto ya es para personas más avanzadas y no lo recomiendo para todo el mundo, ¿ok? Empezar a hacer dominada con manos más abiertas o empezar a hacer progresiones para dominada a una mano con ayuda de la otra. Ahí mientras un brazo está más pegado al cuerpo haciendo fuerza, el otro estabiliza. O en el caso de la flexión a una mano, lo mismo, progresiones de flexión a una mano, dominada arquero, flexiones arquero, todo ese tipo de movimientos estabilizan bastante el hombro, pero eso ya son personas muy avanzadas, niveles bastante avanzados. ¿Se puede hacer? Sí, pero esto realmente, aunque ayuda a potenciar el hombro, ayuda más a la dominada a una mano y la flexión a una mano que otra cosa. Es decir, si tú buscas hacer dominadas y flexiones a una mano, porque es la parte que quieres progresar en vez de meterle lastre, o quieres empezar a hacerlo, perfecto, te va a potenciar el hombro 100%. Recomendación, si realmente no va a hacer esto, empieza a trabajar en anilla o a hacer con banda elástica los movimientos que te he dicho. Van pull apart, cada vez extendiendo un poquito más el brazo hasta que llegue a hacerlo con los brazos rectos. Y pausa aquí en este punto. Con esto tienes, no te hace falta más. Con estos ejercicios, mírate el vídeo las veces que haga falta. Te he dicho diferentes opciones de cada uno, te he dado diferentes formas, diferentes progresiones. Esta es la parte táctica, esto es lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces hacerlo? Entre 2 y 3 veces en semana. Ya está, de cada ejercicio mete una de 2 a 4 series. Con que metas 2 series al principio, más que suficiente. Una serie fuerte al fallo técnico con control y otra serie accesoria. Tienes, no te hace falta más. Alberto, es muy poco. No es lo mismo una apertura en polea que un ejercicio de esto. No es lo mismo una elevación lateral en polea que un ejercicio de esto. Ya lo vas a ver. Y foco en todos los ejercicios que te he dicho en que haya un control exquisito de todo el cuerpo. Porque el que tú hagas esas dominadas, esos fondos, el que tú hagas esas flexiones en pica, y el que tú hagas esos ejercicios con la banda elástica buscando que el codo esté bloqueado, por lo menos que no se mueva. Si estás haciendo W, en vez de van a pull apart, que el hombro no te haga esto, que el codo no te haga esto, ¿vale? Que directamente el codo esté bloqueado. Buscar esa estabilización. Tenemos la otra parte que nos ayuda a que el hombro sea fuerte. Dicho esto, espero que te haya servido el vídeo y recuerda que esto es lo que hago sobre los miembros del Tiny Lifting, que es mi asesoría 1 a 1. Si realmente quieres un cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético, sin ser esclavo del gimnasio y quieres que de una vez se note el gimnasio y verte más fuerte, más atlético y más capaz con 30 años y 40 que con 20, sin ser, repito, esclavo del gimnasio y de dieta insostenible, eso es importante. Aquí tienes mi calendario, reserva una sesión conmigo de análisis y veo si esto es para ti. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo, espero verte en el siguiente y espero verte en la llamada de análisis.